Buenos días, a nombre de Canaco La Paz le damos la bienvenida a la conferencia del día de hoy. Agradecemos enormemente a Estratego Firma por traernos el tema cómo evitar los riesgos de trabajo. Me da mucho gusto recibir a los dos expositores que nos estarán apoyando con este tema. Le damos la bienvenida a Luis Reyes Miranda, si me permiten hablar un poco de su experiencia profesional. Él es abogado del Centro Universitario de Tonalá por la Universidad de Guadalajara, abogado especialista en compliance laboral con 4 años de experiencia con diversos cursos y reconocimientos en materia laboral. Actualmente es abogado de compliance laboral en la Plaza de Guadalajara. Bienvenido, Luis. También le damos la bienvenida a Gerardo López Maldonado. Él es egresado de la Universidad del Golfo de México, Campus Minatitlán, Veracruz. Ha tomado varios cursos en nóminas, IMSAT, certificado ST7 en nóminas, con 5 años de experiencia gestionando nóminas en Estratego Firma, como ejecutivo de nóminas, pasando por el puesto CBIA. Actualmente es coordinador del área de nóminas en la Plaza de Cancún, Quintana Roo. A nombre de Canaco La Paz les agradecemos a los expositores del día de hoy para apoyarnos con este tema, cómo evitar los riesgos de trabajo, y le dejo la palabra a Luis Reyes Miranda. Adelante. Muy buenos días. Primero que nada, agradezco mucho el espacio a nombre de Estratego Firma y agradecemos desde luego a este foro que incentiva el conocimiento y el ámbito laboral. No partiendo del principio, doy inicio con esta capacitación. Vamos a hablar de los conceptos básicos de cómo prevenir riesgos de trabajo. ¿Vale? La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Partiendo por el principio, nos encontramos con que los riesgos de trabajo se definen por sí mismos como accidentes o enfermedades en los cuales están expuestos los trabajadores en un trabajo, en el desarrollo de sus actividades o con motivo del mismo. Me refiero con motivo del mismo conforme a los dos rubros en los que se separan los riesgos de trabajo. Estoy hablando de un accidente de trabajo o más en el verante verán, la enfermedad de trabajo. ¿Vale? Tenemos la definición del accidente de trabajo como a toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la ejecución de un trabajo o con motivo de tal. ¿Vale? La siguiente diapositiva, por favor. Es importante puntualizar que dentro de los accidentes de trabajo existe una subcatalogación, la cual es un accidente durante el trayecto de trabajo. Esta, como su nombre lo indica, son aquellos accidentes que se producen al trasladarse directamente desde su casa hasta el lugar donde prestan sus servicios o viceversa, desde el lugar donde prestan sus servicios, su fuente de trabajo, hacia su casa. ¿Vale? Estos accidentes de trayecto pueden verse reflejados en innumerables situaciones, casos particulares, en los cuales sí o sí tendremos que acreditar la dictaminación del IMSS. ¿Qué quiero decir con esto? Poniendo un ejemplo en términos prácticos, va a ser efectivo el accidente de trayecto y se va a determinar como tal cuando todos los medios de prueba y cuando toda la dictaminación que haga el IMSS resulte en un efectivo traslado de su casa al trabajo o viceversa. No obstante, existen los supuestos en los cuales hemos encontrado diversas situaciones donde se busca acreditar un accidente de trayecto durante un horario que pues no tendría que estar el trabajador trasladándose porque no comprende de la salida de su jornada laboral o antes de iniciarla, o los medios en los cuales están exceptuados esta calificación como tal de accidente de trayecto, llámese estado de embriaguez, un estado inconveniente o una simple negligencia. ¿Vale? Posteriormente, tenemos la otra catalogación de los riesgos de trabajo, que es la enfermedad de trabajo. Tal cual, esta es todo estado patológico derivado de una acción continua que tiene origen en el desempeño o la realización de un trabajo, o en el medio y el ambiente en el cual el trabajador se ve obligado a prestar su servicio. ¿Vale? Con esto quiero puntualizar un par de cosas que son importantes, haciendo referencia al origen del desempeño y el medio ambiente que está el trabajador. Nos referimos exactamente a ciertos trabajos o giros especializados en los cuales una persona, pues por el mero desempeño de su actividad, va a sí o sí
va a desenvolverse en una enfermedad laboral. Por ponerles un ejemplo, en el ramo de la salud tenemos muy constantemente y muy latente el tema de los radiólogos, en los cuales los medios por los cuales se produce el trabajo, con el paso del tiempo y con el hecho sistemático de estar prestando este servicio, nos va a generar una enfermedad de trabajo, ¿vale? Otra de las partes importantes que hay que tomar en consideración es un riesgo de trabajo agravado, llámese enfermedad o llámese accidente, como lo dije al principio, ¿vale? Mayormente, los riesgos de trabajo agregados surgen como accidentes agravados en el cual el patrón, a conciencia de que es una causal o una fuente natural de accidentes o de enfermedades, pues inexcusablemente siguen ocurriendo, ya sea por la naturaleza del trabajo, la actividad, o por la negligencia inexcusable del patrón, ¿vale? La siguiente, por favor. En este punto ya le cedo el uso de la voz al licenciado Gerardo López y adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo López Maldonado. Como ya lo mencionaban, antes que nada agradecerles el tiempo que se tomaron y espero que les sirva de mucho esta plática que tenemos. Bueno, les voy a hablar cómo se determina el pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo. ¿Me pueden cambiar la diapositiva? Gracias. Bueno, en este tipo de incapacidades debemos de ver primero y considerar qué nivel de incapacidad es la que tiene el colaborador, ya que existen diversos tipos de incapacidades. Como ven aquí, tenemos 4 tipos de incapacidades. Que es una incapacidad temporal. Esta incapacidad temporal, como el nombre lo indica, es por un cierto tiempo el cual el colaborador, mientras esté incapacitado, va a recibir el cobro de su salario íntegro. Un ejemplo de esta incapacidad temporal es cuando el colaborador o un trabajador se lastima una parte de su cuerpo. Vamos a poner el ejemplo de la mano, se lastima su mano. Esta recuperación de la mano lleva un periodo de tiempo, un mes, mes y medio, y el colaborador queda al 100% de nuevo para regresar a sus actividades. En este caso, se puede contemplar como una incapacidad temporal y no hay ningún problema. En la incapacidad permanente parcial, en este tipo de incapacidad, ya el colaborador va a ir disminuyendo sus habilidades para desempeñar las labores. En este tipo de incapacidad, la indemnización se deberá pagar por un porcentaje del salario en base a la tabla de evaluación establecida ante la Ley Federal del Trabajo. El porcentaje lo establece también el Instituto Mexicano del Seguro Social, considerando la disminución sufrida por el colaborador. Como ejemplo de seguimos con el mismo colaborador que se lastimó la mano. Pasa un tiempo de recuperación, pero en este tiempo el colaborador ya no queda al 100% con la habilidad de su mano. Un ejemplo, si va disminuyendo su porcentaje de habilidad de la mano, por lo cual esto deteriora su capacidad para desempeñar su labor. En este caso, el colaborador puede ser reubicado o movido hacia otro puesto, el cual le permita desempeñar alguna otra función. Tenemos la incapacidad permanente total. En este caso, el trabajador perderá sus facultades para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Aquí la indemnización será de 1,095 días de salario diario. Un ejemplo en la incapacidad permanente total es cuando el colaborador sufrió un accidente fatal y queda parapléjico o queda en estado vegetal, el cual le impide desempeñar cualquier tipo de trabajo en cualquier área de la empresa. Tenemos la de muerte. En este caso, ya los familiares van a ser los beneficiarios y tendrán 2 meses de salario para gastos funerarios y 5,000 días de salarios como pago de indemnización. Siguiente diapositiva, por favor.
Ok. Aquí es importante también mencionar que las indemnizaciones serán cubiertas por el patrón siempre y cuando no haya cumplido el patrón con la obligación de asegurar al trabajador. En caso contrario, el Seguro Social es el que le va a otorgar a los colaboradores todas las prestaciones que resulten procedentes en los términos de la ley del Seguro Social, mismas que voy a mencionar a continuación. En la incapacidad temporal, en esta incapacidad, como ya se menciona, se va a pagar al trabajador el 100% del salario considerado en el registro ante el Seguro Social. Este tipo de incapacidad se otorga hasta por un total de 52 semanas. Posterior a ello, y dependiendo de cada caso, es posible que se otorgue una incapacidad permanente parcial. En la incapacidad permanente parcial, aquí se diferencian tres tipos de evaluación. Será otorgada por el IMSS y de esta dependerá la forma de pago. El cálculo se hará considerando el salario base de cotización registrado al momento de sufrir el riesgo de trabajo. Si la evaluación es de hasta 25% del pago, en vez de una pensión se otorgará una pensión global de 5 anualidades por la pensión que hubiese percibido en caso de una incapacidad permanente total. Siguiente, por favor. Cuando se trata de una incapacidad permanente total de la pensión, consistirá en el 70% del salario en el momento del riesgo. En este tipo de incapacidad solo habría que diferenciar si fue un accidente o una enfermedad laboral, ya que si hablamos de un accidente, se tomará como base el salario base cotización, y si es una enfermedad laboral, se deberá promediar el salario base cotización de las últimas 52 semanas de cotización o de las semanas que lleve cotizando su aseguramiento fuera por un tiempo menor. En el caso de muerte, el IMSS los ayudará para el gasto de funerarios. Esta prestación se determina considerando 2 veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización, que corresponde a la fecha del fallecimiento y a las pensiones correspondientes a los beneficiarios. Siguiente, por favor. Muy bien, en este punto retomo el uso de la voz y aunado a lo que comentaba el licenciado Gerardo, existen derechos y garantías que devengan a raíz de una situación, una calificación de un accidente o una enfermedad de trabajo, adicionales a las indemnizaciones que disponen las leyes generales y que nos acaba de mencionar el licenciado. La siguiente diapositiva. Vale. Partiendo por el principio, existen dos grandes o dos leyes medulares en la determinación de estos derechos o estas prestaciones en especie. Estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, las cuales regulan este tipo de derechos adicionales a las indemnizaciones mencionadas, y cada una en lo individual, a su modo, se centran exactamente o van dirigidas en el mismo sentido de las prestaciones, las cuales constan de asistencia médica y quirúrgica al momento de determinarse un accidente. Sabemos que es indispensable a veces a la atención o contención de estas situaciones intervenir quirúrgicamente, y la asistencia médica que devenga de esto, ¿vale? Posterior a ello existe la rehabilitación, la cual también es proporcionada, que va muy de la mano generalmente después de la transición en la cual ya intervinieron quirúrgicamente a la rehabilitación de la persona trabajadora que es objeto o sufre un daño o, parcial o total en su integridad, ¿vale? Posterior a ello también existe esta figura de la hospitalización en caso de ser necesario, y los medicamentos y material de curación que devengan en esta transición de su estancia en un hospital, ¿vale? Ya en casos muy particulares, hablando de un tema donde el daño parcial o total ya funge de manera permanente,
tenemos que entrar al juego las prótesis donde a muchas personas pues se les va a dar la readaptación necesaria. Todo esto devengado del seguimiento quirúrgico, rehabilitacionario y de hospitalización que devenga su situación. Y sin quitar el dedo de renglón de las indemnizaciones que disponen las leyes que les comentaba hace un momento. ¿Vale? La siguiente, por favor. Aquí me toca a mí de nuevo. ¿En qué casos queda exceptuado el patrón de las obligaciones de cubrir un riesgo de trabajo? El patrón el patrón no estará obligado a otorgar asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos, material de curación, prótesis e indemnización al trabajador cuando el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de ebriedad, como lo mencionaba Luis al principio. Cuando el colaborador se accidenta por encontrarse bajo algún narcótico o droga enervante, salvo que ésta sea por prescripción médica y el colaborador le haya dado el conocimiento al patrón. Cuando el trabajador se causa alguna lesión por sí solo o se pone de acuerdo con alguna otra persona para hacerse daño a sí mismo. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador. Es importante también que sepan que si existe alguna de estas causales, no exime al patrón de que le preste los primeros servicios al colaborador. Cuando exista toda esta siniestralidad, el patrón deberá de otorgar los primeros servicios, llevarlo al servicio médico y hasta ahí termina su función del patrón y ya no estará obligado a lo demás que resulte. Muy bien, en este punto vamos a usar los dos nuestros mecanismos para exponerles algunas recomendaciones a a las personas empleadoras, a los patrones, para efectos de mitigar o disminuir en gran medida este tema de los riesgos de trabajo, llámese accidente o enfermedad. ¿Vale? La siguiente, por favor. Dentro de la cultura de estratego, tenemos bien centralizado y bien fijo el tema de la capacitación continua. Es medular capacitar a nuestro personal para efecto de tener una correcta ejecución de actividades, ¿vale? Una persona bien capacitada va a cubrir no tanto solamente su perfil de puesto, sino que va a obrar de manera impecable en el desarrollo de sus actividades. Y para ello es indispensable y es altamente recomendable tener un plan de capacitación al momento, y no solamente en virtud de sus actividades, su función o su puesto. Obviamente estamos hablando de una capacitación en ramos generales, desde el sano esparcimiento, la convivencia, lugares generales dentro de una fuente de trabajo y el manejo que debe tener esta persona trabajadora dentro de una fuente de trabajo. Adicionalmente, extendemos la recomendación para generar monitoreo y evaluación de riesgos. Dentro de los servicios de estratego firma podrán encontrar también el tema de recorridos de seguridad, la evaluación y monitoreo de estos riesgos para efecto de tener bien latente estos focos rojos o saber dictaminar en dónde podríamos tener áreas de oportunidad o mejora respecto a posibles riesgos de trabajo, ¿vale? Dentro de las recomendaciones también consideramos que es importante fomentar el ambiente laboral saludable, esto llamándose con dinámicas de integración, con tener una clara señalización de indicaciones o recomendaciones claras respecto a cómo manejarse, qué hacer y qué no hacer en ciertas áreas de trabajo. Puede parecer o rondar sobre lo obvio, la obviedad del sentido común, pero también es parte importante para ser bien claros en este tema del ambiente laboral saludable, ¿vale?
Es importante para los patrones cumplir con la normatividad que nos regula la legislación mexicana en cuanto a sus leyes y en cuanto a sus normas oficiales respecto a todo el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Es indispensable, es medular cumplir con la normatividad como se indica, el tema de las NOMS. Y adicionalmente tenemos que va muy de la mano con el tema del ambiente de trabajo saludable, fomentar la participación de los trabajadores al cumplimiento de estos, ¿vale? Al cumplimiento de normativo que conlleva a la realización de sus actividades. Por muy ridículo que parezca, por muy innecesario que pueda parecer una recomendación o un tema de una disposición de la ley o de una misma norma mexicana, tenemos que fomentar la participación de las personas trabajadoras dentro de la fuente de trabajo a realizar las cosas de la manera correcta, ¿vale? Parte de todo esto va a ser bien importante tener una memoria laboral respecto a cómo se manejan este tipo de incidentes, ¿vale? Si ya tenemos la conciencia clara de que hay una zona en la cual se han concebido, se han fabricado temas de accidentes de trabajo, tenemos que tener esta memoria documental y tener que documentar estas incidencias para poder, o subsanarlo, o mitigar o reducir en medida de lo posible que se sigan repitiendo estos mismos factores que nos produzcan los riesgos de trabajo. ¿Vale? La siguiente. Ok. O como otras sugerencias, se deben realizar actividades de acuerdo a procesos, se deben de realizar las actividades de acuerdo a los procesos establecidos. Aquí es muy importante que cuando realicen una actividad, más que nada en campo, que sea una actividad física, se apeguen a los procedimientos que están establecidos para realizar esa actividad, para que de esta manera se minimice ese riesgo de trabajo. Usar la maquinaria y equipo con los dispositivos de seguridad instalados. En este caso, como mencionaba también, prácticamente habla sobre trabajos de manuales y físicos en el cual se utiliza la maquinaria. Aquí es muy importante también, por ejemplo, si utilizan máquinas de sierra circular, cortadora de madera, un ejemplo, que utilicen la guarda de la misma. Es muy importante utilizar todos esos equipos o aditamentos para salvaguardar la vida del mismo usuario. Muchos colaboradores se les dificulta el utilizar la guarda o se les hace muy complicado estar utilizando la guarda y se las quitan. Pero aquí debe de haber una persona responsable del área quien deba de estar muy al tanto de la situación y hacerles el conocimiento y pedirles que utilicen los dispositivos y la maquinaria de la manera correcta. De igual manera, hay algunos colaboradores que, un ejemplo, en vez de utilizar una llave especial para quitar el disco, agarran un martillo, un cincel y empiezan a pegarle. Esto también es un acto inseguro, y puede llegar a tener consecuencias graves. Por eso es muy importante que tengan muy bien supervisado al personal. Dependiendo también vuelvo a repetir, de las actividades, en este caso se enfoca un poquito más a las actividades físicas, ya con maquinaria. En el siguiente paso dice almacenaje correcto de materiales y productos que se utilicen en el trabajo. Aquí es muy importante también ver si la empresa o el patrón maneja materiales, por ejemplo, thinner, o un ejemplo mucho mejor, que utilice tanques de oxígeno y acetileno. Aquí es muy importante que los separen, que los tengan en lugares diferentes y que tengan mucho cuidado en no mancharlos, por ejemplo, con grasa. ¿Por qué? Porque esto es una dinamita. El ponerle, por ejemplo, grasa al tanque, esto va a generar una explosión. Por eso es muy importante que manejen todos los materiales y los productos de manera correcta. Deben de tener letreros o letreros también sugiriendo o
poniendo qué es lo que puede, el riesgo que puede ocasionar. Volviendo al ejemplo, el poner grasa en el tanque. Mantener el orden y la limpieza. Bueno, este es un punto muy importante para todas las áreas, ya que pues debemos de tener en el área lo único que ocupemos de manera ordenada y limpia, para evitar retrasos, para evitar que algo mal puesto nos llegue a lesionar. Un ejemplo, en oficina podemos tener un cargador de computadora conectado, el cable estirado, uno se levanta, se tropieza y se lastima, ¿no? Entonces es muy importante tener todo en orden y en limpieza. Uso de equipo de protección personal. Aquí también va muy apegado al punto número 1 y al punto número 2. Aquí se debe utilizar de acuerdo a la actividad el equipo de seguridad adecuada. Un ejemplo, un carpintero que utiliza la sierra circular debe de utilizar un mandil, debe utilizar una careta facial, debe utilizar guantes. Si muchos saben, muchos de los carpinteros, si los han visto, no utilizan nada de este equipo y pareciera que fuera algo burdo, pero sí es necesario utilizar todo este equipo, inclusive hasta careta, mascarilla, deberían de utilizar por todo el polvillo que saca la madera. Y también aquí es muy importante no utilizar cualquier equipo de protección personal, es decir, hay diferentes calidades. Hay muchas empresas también que por minimizar costos utilizan guantes, por ejemplo, económicos que no van a aguantar. Por ejemplo, si utilizan una mini pulidora con un disco de corte, este disco se llega a reventar, le pega en la mano al colaborador. Si están utilizando un guante de mínima calidad, pues el guante de nada le va a servir al colaborador. Entonces aquí sí es muy importante que las empresas vean el costo-beneficio de todo esto. Es muy importante utilizar el equipo de protección adecuado para todo el personal. Ok, pues por mi parte sería todo. Si tienen algunas preguntas, veo que hay algunas preguntas, con gusto se las vamos a contestar. Muchas gracias, Luis Gerardo. Sí, claro, le damos el espacio para las preguntas en el chat. Si me permiten. Luis nos pone una disculpa, no alcancé a escuchar bien. ¿Dónde puedo encontrar las tablas para sacar los cálculos? ¿Cuál inicio, Gerardo? Ok, sí, tengo abierto el audio. Ok, las tablas las puedes encontrar en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 513 y 514. Muchas gracias. Anaí pregunta si el patrón entrega el equipo de seguridad, pero el trabajador no lo usa y tiene un accidente de trabajo. ¿El patrón también se hace responsable? Ok, la voy a contestar. En este caso, si dice, tengo un colaborador que tiene, no, perdón, si el patrón entrega el equipo de seguridad, pero el trabajador no lo usa y tiene un accidente de trabajo, el patrón también se hace responsable. En este caso, tendría que venir una investigación para ver por qué, cuál fue la causa que el colaborador no ocupó ese equipo de trabajo. Existen diferentes causas y depende a esto, el IMSS determinaría ese riesgo de trabajo. Pero aquí, pues sí, a final de cuentas el IMSS va a dar la resolución y va a dictaminar si el patrón va a ser el responsable o no. Gerardo, y eso por ejemplo, tienen un reglamento interno de trabajo y deben de cumplir con todo lo que se le pide y sin embargo el trabajador no cumple con lo que la empresa le está dando. ¿Ellos pueden hacer algo al respecto? Claro,
Perdón, sí, claro que sí. Mire, aquí como lo mencionaba al principio, es muy importante que haya una persona, un supervisor o un cabo que esté al cuidado de las actividades que desempeñan los colaboradores. Si este colaborador no está utilizando su equipo, tuvo que haber habido un supervisor o un cabo quien debió de haberse dado cuenta de esto y tuvo que haberle llamado la atención una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, y después vienen unas actas administrativas en las cuales el colaborador debe firmar que está haciendo caso omiso de las instrucciones o de los procedimientos que la empresa les está entregando. Si aún así, por un ejemplo, que el colaborador se dé la vuelta, se puso el colaborador se puso el equipo, el cabo se da la vuelta o el supervisor se da la vuelta, esta persona se lo quita, se accidenta, pues aquí ya no es una responsabilidad como tal para el patrón, pero volvamos a lo mismo, está dentro de las instalaciones del patrón. Entonces, aquí le vuelvo a mencionar, ya tendría que ser el IMSS quien dictaminaría esto, obviamente teniendo todos los argumentos anteriores que ya mencioné. Ok, muchas gracias. Y toda la documentación necesaria, ¿verdad? Así es, sí, es muy importante tener todo eso muy bien soportado, llamadas de atención por escrito, todo, porque vuelvo a lo mismo, si llegase a existir un accidente de este tipo, vienen las investigaciones y van a pedir toda esta documentación, van a pedir, a ver, tu permiso de trabajo, todo depende también al lugar de trabajo o a la obra que se está desarrollando, pero Ok, normalmente siempre se sacan permisos de trabajo o debe de haber algún supervisor a cargo de las actividades. muchas gracias. Luis Reyes, levantaste la mano. Sí, por supuesto. Robusteciendo un poco la respuesta de Gerardo, es correcto, existe este supuesto en el cual, esta figura que se llama responsabilidad solidaria, en la cual el patrón va a estar solidariamente responsable durante el proceso que conlleva el tema de la dictaminación, llámese ST7 hasta su dictaminación y posible incapacidad, llámese cual se llame, pero existe esta figura de responsabilidad solidaria. Ojo, esto no significa que va a tener que verse afectado en el incremento de sus primas de riesgo o va a tener que verse afectado, sino que simplemente es responsable durante se esclarece todo este proceso, para lo cual, como bien menciona Gerardo, tenemos que instrumentarnos. Esto es una batalla de dos flancos, en la cual pues existe la palabra, se puede decir final del IMSS, que es su dictaminación, pero para la cual el otro flanco nosotros tenemos que prepararnos. Al final del día, una empresa pues es un negocio. Tenemos que tener bien claro esta parte donde hay cosas que no son negociables. Ok, te puede expresar sus motivos del por qué no usó su equipo de seguridad, pero al final del día es una indicación de trabajo en la cual no tendría que ser negociable la integridad y la salud de una persona en el desarrollo de sus actividades. Por lo cual, hablando de un equipo de protección o de una medida de seguridad, es un tema que no debe ser negociable, es un tema que tiene que cortarse tajantemente al momento de un incumplimiento, levantando un acta administrativa o posteriormente un procedimiento de investigación para efecto de que sí, tienes tu responsabilidad solidaria, pero al final del día tú te puedes deslindar mostrando y señalando que tú hiciste todo, pusiste todos los medios idóneos para el desempeño del trabajo y fue una negligencia la cual derivó en este accidente de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Luis pregunta, tengo un colaborador que tiene una hernia, no se le ha atendido, él es mesero y a veces debe cargar cosas pesadas. ¿Qué pasa si dentro de sus funciones mientras trabaja le llegase a reventar la hernia? Él dice que la hernia la tiene desde hace tiempo, no se la hizo en sus labores, pero le puede reventar dentro de las mismas. Ok, aprovecho para contestar esta pregunta y volvemos un poco en el énfasis de lo mismo, ¿no? Una relación laboral es un tanto complicada porque hay factores externos que no podemos controlar. En este caso, pues la subordinación total de la persona. No podemos disponer exactamente de su persona y su integridad para decirle, te pongo aquí en el IMSS, atiéndete. En ese supuesto, lo que sí podemos hacer es tener este tema que les comentaba yo del fomentar. El fomentar el seguimiento y el acompañamiento es una parte importante
dentro de las atribuciones que puede tener un patrón para efectos de que esta persona colaboradora se atienda y pues se le dictamine realmente su estado de salud. ¿Todo esto para qué? Como un tema previsorio, para efectos de que en un futuro esta persona trabajadora no venga a representar un problema para ti, donde una hernia ya le reventó, en el caso práctico que nos mencionan aquí, levantando una charola con alimentos donde pues se le revienta una hernia en el desarrollo de sus actividades, generando pues un millón de problemas, ¿no? Completamente innecesarios. En este punto, sí, hay que ser claros, no podemos obligar directamente a una persona a que sí efectivamente vaya al IMSS, pero sí orientarlo y de cierto modo, pues, hacer que las cosas sucedan con un poco de persuasión para efectos de que esta persona se pueda dictaminar y valorar el hecho de que, pues, es bien claro, hay que poner a la pieza correcta en el lugar indicado para el desempeño de una actividad. Es por eso que necesitamos tener mucha conciencia y mucha empatía con estas personas. También tenemos que tener de juicio de valor el tema de que, pues, esta persona, el por qué no está yendo y facilitar los medios para su atención. También no estar en la postura donde, ¿sabes qué? Te fuiste a atender al IMSS, perdiste todo el día, por lo tanto no pudiste obtener tu paga o pudiste obtener tu salario, pero quizá no el tema de propinas. Quizá en este punto buscar la manera de incentivar y hacer que la cosa funcione para ambas partes, para que el trabajador pueda atenderse, pueda valorar el estatus en el que está y esto va a ser un beneficio a futuro para el patrón, para efectos de que pues no se genere una contingencia posterior por el agravamiento de esta situación, de esta enfermedad. Muy importante. Muchas gracias, Luis. Otra pregunta. ¿Los riesgos de trayecto también incrementan o generan costo para la prima de riesgo? Ok, la contesto con mucho gusto. El riesgo en trayecto no afecta la siniestralidad para la prima de riesgo, valga la redundancia. No afecta en nada. Lo único que afecta es el riesgo de trabajo como tal, cuando este fue dentro de las instalaciones o si este fuese dentro del horario de labores, un ejemplo, un chofer que va a transportar material de un lugar a otro y hay un accidente, aquí sí ya cuenta como un riesgo de trabajo como tal, pero no un riesgo de trabajo en trayecto. El riesgo de trabajo en trayecto no afecta. Vi que levantó la mano Luis. Luis, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, ¿sí me escuchan, perdón? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es sobre lo mismo que les había preguntado ahorita de lo de el compañero, el colaborador que tiene la hernia. Es que no me quedó muy claro una parte. Supongamos, ¿no? Este chavo ya se le dijo que fuera al seguro. Fue al seguro y el seguro le dio cita hasta dentro de 2 meses para que se hicieran los estudios preliminares, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues él trae una faja, que pues realmente esa faja nosotros no se la dimos, pero es una faja que es una buena faja, pues, ¿no? Es faja industrial. Sin embargo, pues obviamente yo lo tengo de una manera que esté bien cuidado, pues no trato de evitar que cargue cosas pesadas. Obviamente no lo puedo privar de su trabajo ni de sus labores porque pues no se puede, ¿no? Pero queramos o no, pues sí está el riesgo latente. Supongamos que ya se le dio el equipo, se le trata con cuidado, ya fue el seguro, pero ay, Diosito Santo quiso que se le reventara la hernia dentro del trabajo cargando una caja, una tarima, algo. Supongamos que ya pasó, ¿no? Que ya se le reventó la hernia dentro del área dentro de sus labores. Ahí, ¿qué es lo que procede? ¿Qué tiene que hacer uno en ese aspecto? Porque la hernia, según recuerdo, él dijo que ya la hernia la traía desde antes. Pero ¿qué tal que al final del día dice, no, yo la hernia me la hice mientras trabajaba? No sé, que salga con cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si dentro del trabajo se le llega a reventar la hernia? Que ya yo le di todo el cuidado, toda la atención, todo lo que se debía, pero aún así pues pasó el incidente. ¿Qué sucede entonces ahí? Vale. En ese supuesto, yo tomo uso de la voz. Tal cual es el acompañamiento para el tema ya de pues, un accidente de trabajo. ¿Vale? Va a aperturar este trámite del accidente de trabajo
Obviamente no va a ser un seguimiento como pues ordinariamente sabemos que los tiempos del Instituto Mexicano del Seguro Social pues son dilatados, sí son citas bastante prolongadas, pero en este supuesto, perdón, ya tendríamos que atender directamente a una emergencia en la cual él ya tiene que tener esta atención inmediata. Hablando claro, en el supuesto donde pues ya estamos a la mitad de que ya le reventó en el ejercicio de sus funciones, tendrían que, ya sea que él por sus medios o la empresa lo traslade directamente a la clínica para que tenga una atención inmediata, porque pues, obviamente la primacía es que el trabajador se encuentre bien y pues a raíz de eso ya inicia tal cual el proceso de dictaminación a través del ST7 para dictaminar qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó. Obviamente siempre se toma la versión de los hechos de esta persona. Incluso dentro del procedimiento de la ST7 se le da al patrón o debería ser mayormente el tema de la contestación de cómo sucedieron los hechos en la cual se hace la manifestación, pero todo esto va enlazado con el tema del análisis o a falta de mejores términos, la valoración médica que tenga pues el especialista tratante, ¿no? Esta parte, la persona va a hacer su trabajo y va a dictaminar, pues efectivamente, si sí es un riesgo de trabajo, dependiendo si es una enfermedad o fue un accidente tal cual, en el cual pues se va a tomar en consideración todos estos factores que te comento. Que tengamos que hacer, realmente no hay mucho que hacer, sabemos que si va a pasar, puede pasar, pero también como recomendación, en un enfoque totalmente preventivo, que desde mi cancha, recomiendo en este supuesto donde todavía está en el tema de las citas, donde todavía tampoco ha reventado, tener un poco de mesura con las actividades de esta persona. Recordemos que una relación laboral es de dos partes, es bipartita y todas las condiciones laborales son negociables. Si funciona para las dos partes, se puede cambiar a cierto punto las actividades que van a presentar. En el supuesto de este trabajador, yo recomendaría principalmente tener un acercamiento con él, sensibilización y ponerlo, como dije, a la pieza indicada en el lugar adecuado para que realice otro tipo de actividades y no privarlo directamente de sus ingresos, que sabemos que pues, es completamente necesario, o que bien, la empresa no se vea limitada a sus servicios, pero simplemente considerar tener mesura al momento de indicarle trabajo o asignarlo a ciertas actividades. En el chat, Andrea nos comparte que en el caso de la hernia es importante tener evidencia de la enfermedad general. Para ello es necesaria obligación del patrón hacer estudios médicos periódicos. Periodos. Ah, sí lo leí bien, perdón. Esta nos comparte Andrea en el chat. Sobre esto, ¿qué pasa si un trabajador si es un asimilado a salarios y tiene un accidente de este tipo? No sé si quién me pueda apoyar. Si tiene una enfermedad como la hernia y es un asimilado a salario, ¿cómo se puede proteger la empresa? Gerardo, Luis, no sé quién me pueda apoyar. En este supuesto, nos damos a la tarea de estudiar cada caso práctico en concreto directamente a través de nuestra plataforma, nuestra Tego Firma, a través de nuestras oficinas, a través de una cita, una asesoría, cada tema completamente particular como este, podremos atenderlo desde esta trinchera. Ah, Ok, bueno, reforzando un poquito esto, los asimilados a salarios no, pues son trabajadores independientes. En este caso no son subordinados como tal y no hay una relación patrón-empleado en la cual el patrón lo tenga que dar de alta en el seguro social. Ok, en este caso es un trabajador independiente, el cual, pues, si es un asimilado a salarios, él está prestando algún servicio o está trabajando independientemente y él, si está pagando su servicio del Seguro Social de manera independiente, pues obviamente tendrá que acudir al seguro
a darle seguimiento a esto y en caso contrario, pues tendría que verlo de manera particular. Pero usted, por ejemplo, ¿qué le recomendarían a la empresa? Si se da en la empresa, dar los primeros auxilios básicos, por ejemplo, pedir una ambulancia, o sea, ya sabemos que él tendría que verlo directamente como por fuera, ¿no? Pero darle los principios básicos de auxilio. Sí, sí se puede. De hecho, pues valga, bueno, sería algo normal y natural o moral el ver a una persona accidentada o dentro de la instalación de alguna empresa, pues darle los primeros auxilios, sea algún visitante, sea algún asimilado a salario o sea un empleado. Sí, sí, me imagino que es algo complejo en esta situación, ¿verdad? Ya porque el IMSS no dictaminaría esta situación, pero querían conocer la responsabilidad que tendría la empresa, o es pedir que la amplíen más y se la hacemos llegar para que nos Ah, apoyen. así es, sí, ya aquí en este caso sí tendrían que contactarnos o para que para ver el caso en específico, ver realmente cuál es la situación y darles alguna respuesta correcta a esto. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, ¿tenemos tiempo? Sí. Kim nos pregunta, ¿me podrían explicar mejor el riesgo de trabajo agravado? Por supuesto que sí. Tal cual, directamente este riesgo de trabajo viene más en temas jurisprudenciales y criterios, en el cual estamos hablando de un tema ya sea negligente o por la simple naturaleza de causas de medio y de ambiente en el cual, de modo, tiempo y lugar en el cual se proceden este tipo de situaciones. ¿Vale? Solo por poner un ejemplo de un accidente agravado, un riesgo de trabajo agravado, tenemos el tema de una escalera en una construcción, por la cual tenemos que pasar material todos los días. Pero adicionalmente sabemos que pues la escalera está ahí en esa construcción y ya está edificado, pero es el único acceso para que tenemos para transportar material. El tema es si ya tengo 2 semanas donde 3 trabajadores han sufrido exactamente el accidente en las mismas condiciones, traspasando material. Obviamente tenemos que tener una consideración y valoración al momento de decidir dejar este tema de esta escalera o este acceso riesgoso, ¿vale? Porque recordemos que al momento de que, pues, si contaba con el equipo de protección, casco y todas sus herramientas, pero aún así el accidente por sus causas naturales surge, pues va a tener una valoración de sí, es un riesgo de trabajo y sí, es un accidente calificado en el cual pues van a estar aumentando el tema de las primas y por el tema de que pues las reincidencias, las primas pues van a seguir al aumento y al aumento. ¿Vale? Es en virtud de eso, en sentido de eso, donde pues quizá los medios son inexcusables por qué suceden los accidentes, pero siempre, 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 en la mayoría de las veces se puede remediar o hacer algo al respecto. No simplemente tenemos que esperar que pase inexcusablemente. Muchas gracias, Luis. ¿Hay alguna otra persona que quiera escribir alguna pregunta en el chat o abrir su micrófono para ir cerrando la conferencia? Sí, es muy importante estar atento a todas las indicaciones de seguridad de las empresas. Como comentaban en el chat, pues hacer los estudios médicos, sobre todo en áreas operativas, donde hay más riesgo de algún accidente o enfermedad. No sé si gustan ustedes complementar algo antes de concluir la conferencia, Gerardo, Luis. Pues bueno, por mi parte sería invitarlos a que si tienen alguna duda, pues, de acuerdo a todo esto que les comentamos, les surgieron diversas dudas, porque hay muchos casos particulares.
nos pueden contactar y les podemos asesorar de manera ya más específica y personal, de acuerdo al caso de cada uno de ustedes que tengan. Por mi parte, pues les agradezco mucho la atención y espero haberles podido resolver las dudas y que les haya gustado. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer todos los temas que nos trae Estratego Firma. Ya tenemos varios años trabajando juntos, siempre muy profesionales, muy puntuales con la información y aquí nos comparten ellos los datos de contacto. Quien guste de acercarse a cualquier oficina de Estratego Firma, aquí están sus datos. Si gustan hacerlo por medio de Canaco La Paz, claro que sí, hacemos el vínculo con las oficinas de Estratego Firma. Muchas gracias al licenciado Luis Reyes, al licenciado Gerardo López, a nombre de Canaco La Paz, a todos los participantes por acompañarnos. Muchas gracias en el chat, nos dicen muchas gracias a todos. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Daremos por cerrada la conferencia y que todos tengan un excelente día y buenas tardes. Buenas tardes a todos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. No se les olvide contestar la encuesta, ya la compartí en el chat. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.